se cumplen 30 horas de la desaparición y lo que quiere, como cualquier familia, es que se encuentre con vida. Le doy la bienvenida a Roberto Roch, director del portal de noticias La Silla Rota y presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, uno de los organismos internacionales más importantes. Te pregunto directamente, la Fiscalía ya confirmó que fue privado de su libertad. ¿Cuáles son los protocolos que deben de seguirse en materia judicial que recomienda la CIP en un país con los índices de violencia contra los periodistas como México? Sí, muchas gracias, Joel Ramírez. Es un gusto saludarte nuevamente en esta oportunidad. La CIP ha declarado un estado de alerta, un estado de máxima preocupación por las circunstancias en que enfrenta el compañero Barrera en Jalisco, un periodista totalmente acreditado en su comunidad, un conductor de televisión, un analista político en el Informador de Guadalajara, alguien que la comunidad tapatía le permite entrar todos los días, todas las noches a sus hogares para conversar con él. Se trata de un antecedente muy grave para el periodismo mexicano. Desde luego, lo más importante, lo prioritario en este momento, es no tomar ninguna decisión que pueda poner en riesgo la vida del compañero Barrera. Hay que esperar que las autoridades ministeriales, las autoridades judiciales, el gobierno en general del estado de Jalisco intervengan con máxima cautela, pero con eficacia, para rescatar con vida a nuestro colega. Creemos que mientras la sociedad también eleve su voz, los actores políticos tendrán que tener cada vez mayor conciencia de que un ataque contra un periodista que acabo de describir como un aliado de la comunidad, un ataque contra un periodista, digo, es un ataque contra los derechos de todos, a saber. Claro, ahorita voy a abundar en eso, pero ¿qué elementos destacas de estos hechos registrados en Jalisco bajo el gobierno de Alfaro? Realmente todo el país está en un estado de inseguridad muy importante. Casi no podría hablarse de un estado que esté libre del flagelo del crimen organizado y que en consecuencia represente una presión para los ciudadanos de todo tipo, pero en particular para los periodistas. Ya nos acostumbramos a normalizar, y esta es una tragedia de nuestra vida en colectivo, nos hemos acostumbrado a entender como normal las noticias sobre extorsiones, sobre derechos de piso, sobre secuestros, como todo indica que es este caso, y que la sociedad la reciba de manera acrítica, pasiva, ya no digamos las autoridades. En el caso de Jalisco no está exento de esto, pero no encontramos alguna crisis en particular de Jalisco que no afecte a otras entidades en igual o peor medida incluso. Es importante destacar este punto, pero no es el único comunicador víctima de violencia. También está el caso que no ha sido resuelto de Ciro Gómez Leiva y decenas de periodistas amenazados, atacados, asesinados. ¿Qué te dice esto al respecto de los periodistas en México? El gobierno del presidente López Obrador tiene el mismo récord que se observó durante el gobierno Peña Nieto en cuanto al número de periodistas asesinados. No es una situación que podamos entender como tolerable, especialmente en los primeros años de gobierno del presidente López Obrador. El número de periodistas creció de manera alarmante en cuanto a atentados, incluso contra su vida, pero también ataques contra medios de comunicación. Y hay que subrayarlo igualmente, señalamientos, descalificaciones, estigmatización por parte de muchos actores políticos, el presidente López Obrador incluido, por señalamientos contra periodistas. Desde la Sociedad Interamericana de Prensa hemos dicho, reiterado, y nos hemos hecho acompañar por otras voces como la del relator para temas de libertad de expresión de la OEA, de que este tipo de retórica, este tipo de narrativa que se ha ido extendiendo en muchas regiones del país por parte de gobernadores, por parte de alcaldes, por parte de líderes políticos, que hacen eco a esta retórica del presidente López Obrador. Hemos dicho que ellos suponen en sí mismos una incitación a la violencia.
Qué grave. Los ataques a los comunicadores y los medios de comunicación también trastocan el derecho de la gente a tener acceso a la información, en tanto a los valores democráticos. Sí, desde luego, Giovanni. Nosotros pensamos que toda democracia se centra fundamentalmente en la libertad de expresión. Si nosotros no tenemos libertad para defender nuestros derechos, estos derechos languidecen. La libertad de expresión es una especie de árbol frondoso bajo el cual se manifiestan, florecen, crecen todos los demás derechos. Desde luego, cuando la libertad de expresión es cercenada, cuando la libertad de prensa es limitada o censurada, cuando se amenaza a periodistas y se impone la autocensura en medios de comunicación y el silencio frente a hechos que, como el crimen organizado, afectan a la población, desde luego que los derechos de esta población van deteriorándose, van disminuyéndose. La población se va acostumbrando a ir renunciando a esos derechos. Es una pendiente muy grave y muy peligrosa. Roberto Roch, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, gracias por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Es un gusto estar nuevamente contigo. Hasta pronto.